Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en Es que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en nuevo programa de Tramas aquí en FM CACAM. Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Querida audiencia, aquí estamos ya con los compañeros. Buenas tardes, querida oyentada de Tramas. Buenas tardes Robert, buenas tardes Albi. Un programa súper interesante el de hoy. Sí, y además de lo que vamos a tratar... Con un título filosófico. Sí, hay una cosa ahí de una apuesta, digamos. Robert, una cuestión. Recuerden que el enlace web es en cacanmedios.com.ar. Y el teléfono de comunicación es el 650067. Y en la descripción de la página nos catalogan como un programa singular. Es singular porque es uno, una vez a la semana. Así que agradecemos el texto que está compuesto, que no sé quién lo compuso, pero que nos nombra ahí. Ahí estamos. Quería, antes de empezar así con el programa, mencionar que estamos haciendo en este viernes 26 de abril el programa número 70, que es un número, no es un número, digamos, todos los números son de alguna forma importantes, pero bueno, de alguna forma les damos un significado especial cuando son números redondos, ¿no? Si 25, 30, 35, 40. Bueno, estamos haciendo el programa 70, que no va a ser seguramente más importante que el 69 o que el 38 o que el 17 o el 3, pero digamos, marca algo, digamos, hace 70 semanas o 70 viernes que venimos compartiendo este espacio de reflexión en el que intentamos abordar lo cotidiano, lo que nos pasa día a día y incluso, digamos, en algún momento avisorar cómo puede ser el futuro, lo que viene desde, pensamos, o por lo menos esa es la apuesta, un pensamiento crítico, ¿no? Situado en este lugar, en esta capital de San Fernando del Valle de Catamarca, en este valle, ahí encerrado entre este Ambato y el Ancasti, desde esta provincia de Catamarca. Así que, bueno, no deja de ser una alegría ciertamente estas 70 a mí me gusta también programas, pensarlo en ciclos, ¿no? Y es el tercer ciclo. Sí, el tercer año también, ¿no? Año. De este programa, de este intento de diálogo con los oyentes y con los que nos visitan y también con nosotros mismos, ¿no? De intentar ahí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿O qué estamos haciendo para que lo que está pasando deje de pasar o mejore o empeore, ¿no? Porque también pasa por ahí, ¿no? O sea, somos de alguna forma no solo ver, sino también somos protagonistas
de la sociedad, ¿no? Y ya entrando ahí en el entrevero, en esta sección, digamos, hablamos hace un poco de todo lo que viene pasando. Había algunas efemérides, una que no tiene mucho que ver, o no vamos a hablar en particular, que es el 21 de abril de 1822, que se produce el combate de Riobamba, donde menos de 100 granaderos al mando de Juan Galo de Lavalle vencieron a más de 400 realistas. Juan Galo de Lavalle, que era el nombre real, de ascendencia francesa, estaba al mando de San Martín dentro de estos granaderos, y lo que me interesaba, digamos, rescatar del hecho es, bueno, primero que se cambió el apellido de Lavalle, quedó en Lavalle. Primero, digamos, es más, entiendo que le pidió a San Martín que lo nombrara de esa forma, un poco renegando de su ascendencia francesa, y que bueno, que Lavalle sería el que años después asesinaría a Dorrego, en esta contienda que había entre unitarios y federales, ¿no? Digamos, como esto de que por ahí vemos hoy como determinados políticos se pasan de un lado a otro, o dicen una cosa y después votan otra, o no votan o no van a votar para favorecer determinado sentido político. Bueno, ya estaba eso, digamos, es parte, digamos, de toda nuestra historia. San Martín creo que en una parte, en una carta, yo no recuerdo muy bien, creo que la escribe en el exilio, dice que bueno, que la Argentina se había vuelto un poco esto que vos decís, ¿no? Como que los ideales un poco como que venían sosteniendo con esta guerra entre unitarios y federales, empezó como a tomar otro cariz. Sí, bueno, es la razón por la que se va San Martín, o sea, no quiere participar de todas estas guerras internas, de esta guerra civil que en definitiva fue todo este periodo luego de expulsar a los españoles, todo lo que pasó hasta 1870, 1880, que se termina, digamos, venciendo. Bueno, hace unos programas hablábamos de la batalla de Pozo de Vargas. Creo que ahí fue un poco el punto donde termina o culmina, digamos, todo este intento de tener un país realmente federal y no solamente en las palabras o en la declamación. Hay una obra escrita por Ernesto Sábato, con música de Eduardo Falú, que es Romance de la muerte de Juan Lavalle. Exacto, sí. Creo que salió en disco. Sí. Y bueno, un poco habla de Lavalle, de lo sí, que hay varios. En algún momento nuestro folclore abordó toda esa temática. Hay sobre Lavalle, sobre el Chacho, sobre Quiroga. Bueno, también está lo de mujeres argentinas, ¿no? Digamos, también ha habido... Con Félix Luna. Exacto. Siempre. Sí, digamos, ha habido una apuesta, digamos, desde esa forma de comunicar, que es la música, bueno, ponerle un contenido histórico. Yo recuerdo lo de Sábato porque, bueno, yo como soy fan de Sábato o me gusta mucho, bueno, recordé esa obra, digamos. Así es. Poder decir que en 1900, un día como hoy, 26 de abril, nace Roberto Art, autor de Juguete Rabioso. Escribió a fines de los años 20 en el diario El Mundo, Las Aguafuertes porteñas, y tiene la novela que lo consagra, Los Siete Locos, y su continuación, Los Lanzallamas. Yo recuerdo las lecturas de estos libros, tenía, me acuerdo, 19, 18 años. Roberto Art, cuyo mecenas fue Ricardo Huiraldes, que escribió Don Segundo Sombra.
Lo que pasa con Roberto Art es que viene de una familia muy humilde, de clase trabajadora, con una problemática familiar difícil, y bueno, y él en su afán, porque su problema central en su vida ha sido el dinero, Fito Páez lanza un disco hace un año atrás, creo que se llama Futurología Art. Sí. Bueno, entonces hay uno de los temas que se llama Amor es Dinero, y se ve que el artista realmente se da cuenta de que esta cuestión es transversal a la obra de Art. En Los Siete Locos hay un inventor, la Rosa de Cobre. Se ve que en la vida, en la biografía de Art, él trata de inventar cosas, de munirse de muchos conocimientos científicos. Creo que también esto lo hacía Quiroga, el escritor uruguayo. También de trabajar de lo que fuere, con tal de alguna manera, bueno, salir de esa situación tan penosa. Pero bueno, esto de poder llegar al periódico, de tener una entrada en el mundo literario, creo que viene de la mano de Ricardo Guiraldes, que es un escritor argentino, pero ya con otra, digamos, con otro pasar. Digamos, la estancia está en San Antonio de Areco, o sea, era otra clase de escritor. Por eso Roberto Art, durante bastante tiempo, y si no fuera por, digamos, escritores contemporáneos, hubiese quedado en el olvido, porque parecería que como le pasaba a Cervantes, ¿no?, en su tiempo, como vienen de un origen un poco desfavorecido económicamente, parecería que fueran menos escritores que los que no, digamos. Sí, bueno, esa diferenciación, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, porque el escritor escribe y según lo que escriba, ese será su tenor, esa será su categoría, digamos. No importa si el abolengo. Claro, ¿no? Qué sé yo. Yo tengo esa idea. Sí, bueno, supongo que es obviamente que todo, se necesita. Obviamente que se necesita tiempo y recursos, claro, para adquirir cierta cultura, cierto conocimiento, para, bueno, llegar a cierto nivel. Pero hay gente muy como hasta el mismo Roberto Art decía, por prepotencia de trabajo. Claro. No, hay que darle y se cuenta de Cervantes también que leía cualquier cosa, hasta un papel tirado en el piso. O sea, ese era el afán de él. Claro, Picasso decía que, bueno, la inspiración viene, pero hay que te encuentre trabajando. Claro, naturalmente. Hay un cuento de Fontana Rosa que está el personaje tratando de escribir, componer una obra de teatro, y aparece la musa. Claro. Y la musa le dice, bueno, te ayudo a tipear el texto, no sé qué te puedo hacer. No, pues yo no pido una secretaria, dice el personaje, pido una musa. Bueno, no, vamos a ver qué podemos hacer juntos. El 24 de abril de 1875 fallecía Juana Manso, educadora, colaboradora de Sarmiento. Porque no tenemos un excelente concepto de don Sarmiento, pero bueno, eso no menoscaba la tarea de Juana Manso y lo que desarrolló aquí en nuestro país, ¿no? Sí, mira, me gustó mucho el tema de que habías tirado con respecto al tema de esta mujer argentina, hija de un español, que era ingeniero agrimensor y que se vino a Argentina a radicarse, ¿no? Ella nace en 1819 y también, digamos, la participación de su papá en la Revolución de Mayo, tenía contactos con esferas, digamos, importantes, y ella fue a la escuela de Montserrat, que estaba regenteado por la Sociedad de Beneficencia, es decir, no eran adinerados, pero sí podían
costear de alguna manera o hacer que sus hijos, en este caso su hija Juana, pudiera acceder a estudios, ¿no? Y ya en la época del 1840, cuando está Rosa y la cosa se viene bastante revuelta. Se viene grosa. Para algunos, digamos, Rosa era un autoritario, etcétera, ¿no? Entonces, esta familia viaja a Montevideo. Y allí, para ayudar Juana a su familia, empieza a dar clases de francés y de castellano. Y luego se organiza, porque bueno, era una persona muy activa, organiza un ateneo de señoritas a donde también imparte clases para las niñas de la élite de Montevideo. Además, puede allí comenzar sus publicaciones digamos, con un seudónimo, que era de mujer poeta. Bastante atrevida ya, diciendo mujer poeta. Ya sabemos, estamos en los 1800. Y la familia, después, por situaciones también que tienen que ver con la política allí, se exilia a Río de Janeiro. Y en esos años conoce al que fue su marido, un violinista, que es Francisco Sá. Acá nosotros tenemos unos Sá. Él es Sá Noroña. Los puntanos. Exactamente. En San Luis. Exactamente. Y una vez que ellos se casan, empiezan a intentar de poder salir y probar suerte, y se van a Estados Unidos. Ella tocaba el piano, van a Estados Unidos, Cuba, no les va muy bien, y de regreso al Brasil, ya estamos en el avanzado del 1840, sería 48 más o menos, regresan y al no irles muy bien, pero al mismo tiempo consideran que fue una excelente experiencia, ¿no es cierto? Una vez que ellos ya se instalan nuevamente, se vuelve Juana en realidad, porque ocurre que el papá de ella, que era el que los mantenía, los ayudaba económicamente, muere, y su marido coloca su violín en bolsa y se va y la abandona. Bueno, queda ella con sus dos hijas. Cigarrillos, ya vuelve. Exactamente. Y Juana se regresa a Argentina porque ya no estaba Rosas. Ya estamos hablando en el 52 que se regresa ella. Y una vez instalada ya en Buenos Aires, conoce, ¿no es cierto?, Sarmiento sabía de que era una mujer muy activa y eso, y José Mármol se la presenta, que ella era muy amiga de José Mármol, se lo presenta a Sarmiento, y allí es a donde se establece esta, muy interesante, ¿no?, que un Sarmiento que estaba, digamos, quería, todavía no estamos hablando Sarmiento presidente, ¿no? Sí. Una persona que muy activa también con respecto a la educación. No voy a hacer acá ningún... pero con una mirada muy puesta. Exacto, para Europa, la época, ¿no? Sí, y para la época a donde se abrevaba, no solo de Europa, pero él rompe también un poco, ¿no? Porque también viaja a Estados Unidos, sí, ¿no? Entonces comienza con un proyecto de escuela para ambos sexos, que es la escuela número 1. Juana promueve también eso, que sean de ambos sexos, que estamos hablando de que también en esa época muy católica y llenas de prejuicios, claro, conservadora. Entonces, se hace, es una escuela estatal mixta en el lugar, no el Colegio de Montserrat, sino en el lugar que se llama Montserrat, y fue directora y se hizo cargo también de los anales de la educación común, y comenzó a difundir. Ella, bonita ella, comenzó a difundirlo a las señoras estas que regenteaban, que eran las de la beneficencia, la sociedad, y les mandaba los artículos, las publicaciones para que lo tuvieran en cuenta en su educación. Nunca abrieron, les mandó 250 publicaciones, nunca recibieron, digamos, dijeron nada. Y la presidenta, ¿quién era? Una persona que también había roto el molde en su época, que era Mariquita Sánchez. Mariquita, ¿no? Sánchez de Thompson. Exactamente. Ahí donde se cantó el himno, bueno, pero ¿no? Ya estaba más vieja y ya capaz que se volvió conserva, ¿no? Entonces,
ella, con respecto a lo que dice Sarmiento, digamos, con este tipo de políticas educativas, estamos hablando ya que es más del 50, ¿no? Porque es una larga trayectoria la que ella tiene, y el objeto especial de esta publicación es tener al público al corriente de los esfuerzos que se hacen para introducir, organizar y generalizar un vasto sistema de educación. Entre otras cosas dice: la ley escrita será letra muerta si el padre de familia no presta para su ejecución el calor de sus simpatías. Es decir, se trata de realmente que todos tomen conciencia de lo importante que era la educación, ¿no? Y sí, en ese momento donde el analfabetismo aquí que todavía no era Argentina, pero estaba queriendo ser, era enorme, digamos. Los únicos que podían acceder a educación eran las élites, y estás diciendo, ¿no? También las mujeres, por más que pertenecieran a las élites, también quedaban afuera, ¿no? Sí, atrapadas en un sistema bastante férreo del catolicismo, de la religión y del patriarcado mismo, ¿no? Claro, que imperaba. sí. Bueno, él, entre otras cosas, le pidió a Juana de que se comience a introducir, que tradujera del inglés la libertad civil, entre otras cosas. También ella funda una biblioteca en Chivilcoy cuando estaba viviendo allí, dirigió escuela. En 1862 hubo un compendio de historia de las provincias del Río de la Plata. Ella se basa en un libro sobre Belgrano que había escrito Bartolomé Mitre, que era el escritor de la época, que es el que de alguna manera cuenta la historia según su parecer. La historia, ¿no? Sí, con superhéroes y todo. Exactamente. Pero, por suerte, ella se junta con Eduarda Mansilla, que era sobrina del odiado Rosas, digamos, un semanario que se llama Flor del Aire y se llama Mujeres Ilustres de la América del Sur. Es decir, a lo largo de su vida pudo tener esas publicaciones, que a veces era bastante difícil, pero lo lograba. Si bien es cierto, no tuvo un respaldo continuo porque Sarmiento viaja, entre otras cosas, a Estados Unidos como embajador, pero ella sigue batallando con las damas de la beneficencia y al mismo tiempo hace una aparición un personaje que también en la historia uno lo conoce un poco, que es Juan María Gutiérrez. Él es el director de escuelas y se pone en contra de que se haga la escuela de ambos sexos. Es una batalla muy dura y la logra de separar los varones a partir de los 8 años, es decir, que ya no estén más las niñas y los niños juntos. Es decir, es desgastante, ¿no? El tema de su trabajo, ¿no? De poder brindar la educación para ambos sexos. En el 1865 se convierte al anglicanismo, se vuelve anglicana, porque se dice que se cansó de la religión católica. Y dice, también la denominaron la loca, porque a Sarmiento también le llamaban el loco. Entonces ella, al igual que Sarmiento, que la llamaban la loca, comienza a dar conferencias, sigue batallando a través de la prensa, en tribunales, llega hasta tribunales, y bueno, se cansó, pobre Juana. En 1866, ya teniendo 47 años, un personaje más que aparece ahí, que es un director de escuela, que es Enrique de Santa Olalla, que había sido su amigo, comienza a decir cosas nada muy lindas, digamos. Le dice, hace algún tiempo que inspiran temores entre sus amigos las muestras visibles de desorganización cerebral que tan gravemente afectan sus facultades intelectuales, y parece que ha llegado el caso de poner algún remedio a tan triste dolencia. Sus nervios están en una excitación muy alarmante y forzoso es decírselo, su razón se halla en inminente peligro. Tome mucha sanguinaria, que debe haber sido una cosa de farmacia, no sé, y procure combatir esa hidrofobia de que se halla atormentada, pues si hasta ahora derrama el veneno sin taza,
con su pluma, disparatando tanta desatinadamente, es de temer que cuando arrecien los calores salga usted a mordernos. Es decir, es terrible cómo es maltratada por ser mujer. Claro, sí. Es impresionante. Y qué pluma la de Santa Olalla, ¿no? Sin nada, sin ¿no? ningún reparo. Nada, sí. Sí, por ahí lo que me resulta más, digamos, violento, no porque eso no sea violento, sí, sino, digamos, porque muchas de esas formas de expresión también las estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, digamos, mucho no parece que no mejoramos, ¿no? Digamos, o en algún momento lo hicimos y hemos tenido una regresión en los últimos años, digamos, pues bueno, el mismo presidente, este personaje Laje, ¿no? Digamos, cómo violentan o hacen ese tipo de crítica, dicen, bueno, la mujer no está a la misma altura que el varón. Y sobre todo cuando padecemos los calores. Claro, sí. Bueno, ¿qué les pasa? Está todo, y toda la industria, ¿no? Montada sobre eso para que, llegado ese momento, tener la pastilla, tener no sé qué, para que siga funcionando, ¿no? Digamos, no se pare esta maquinaria, aunque sea mujer, ¿no? Sí, totalmente. El varón siga haciendo, y la mujer también, digamos, que no se quede atrás, que no deje de funcionar, que no deje de ser el engranaje que mueva toda esta... En realidad, cuando hay también otros insultos, cada vez que ella se presentaba en alguna... dar alguna charla y eso, hasta le decían que le tiraron con acefétida, que era una resina de una planta de la India que era muy fuerte en olor y sabor, era para saborizar las comidas, claro, o darle otro gusto, ¿no? En realidad, ya en 1869, cuando ella tenía 50 años, el presidente, ya cuando Sarmiento es presidente, dice que es la primera mujer en integrar como vocal el Departamento de Escuelas, como así también la Comisión Nacional de Escuelas. Y promovió siempre concursos para poder, por mérito, para que entraran los docentes y que no fuera a dedo. Claro. Entonces hizo toda una base, una ¿no? revolución. Sí. No paró de pelear. Murió el 24 de abril de 1875. No quiso la extremaunción. No hubo para ella Recoleta ni Chacarita, que recién se estaba inaugurando, que son los cementerios, claro, los cementerios, porque le dijeron que no la querían, y fue al cementerio británico. Entonces allí el pastor, que digamos, porque como ella, claro, era del anglicanismo, claro, el pastor, entre otras cosas, dijo en su... ¿Cómo se dice cuando se... Responso, no sé. Propuso el epitafio, ajá, el famoso epitafio, dice: aquí yace una Argentina que en medio de la noche de la indiferencia que envolvía a la patria, prefirió ser enterrada entre extranjeros antes de profanar el santuario de su conciencia. Excelente, ¿no? Esto lo escribe el libro de Felipe Piña, de Mujeres tenían que ser. Hay algo interesante, Albi, que quería destacar. Cuando hablamos de anglicanismo, hablamos de la religión de claro, digamos, es la rama del protestantismo, sí, que es la religión que adopta Inglaterra para disociarse del catolicismo, para no someterse al Papa, para no someterse al Papa, y me parece porque creo que un rey, creo que era sí, Enrique VIII, se quería casar con otra más, con la enésima novia, no me acuerdo, pero era una mujer importante, y dentro de la historia, ¿no? Y bueno, no se, digamos, no se lo permitían, porque ya se había casado. Entonces cambia la religión del reino justamente para poder casarse. Ya me voy a acordar de quién, el nombre
de esta mujer? Cambiando el ángulo de la información, como dicen, un 24 de abril, me parece interesante esto, rescatar, la Cámara Federal declara inconstitucional, esto en 2007, declara inconstitucional los indultos que se habían proporcionado a sí mismos los genocidas Jorge Rafael Videla y Macera, que fue lo que después permitió que continuaron o se reiniciaran, digamos, todos los juicios de lesa humanidad. Y un 24 de abril de 1995, el jefe del Estado Mayor del Ejército, que en ese momento era Martín Balsa, hace una autocrítica en un programa de televisión que era muy conocido en ese momento, que se llama Tiempo Nuevo, donde estaba Bernardo Neustadt y Grondona, que es la primera vez que alguien con esa jerarquía dentro del ejército hace un reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante la dictadura, en particular la del 76 al 83. Ahí hay un audio, ¿verdad, Leo? Lo escuchamos o lo compartimos con ustedes. El difícil y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la comunidad argentina busca iniciar un diálogo doloroso sobre el pasado. Un diálogo doloroso que nunca fue sostenido y que se agita como un fantasma sobre la conciencia colectiva, volviendo, como en estos días, irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde. Nuestro país vivió en la década del 70, una década signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y de los reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. En estas horas cruciales para nuestra sociedad, quiero decirles como jefe del Ejército que, asegurando su continuidad histórica como institución de la nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado. Bien, ahí escuchamos entonces a este jefe del Estado Mayor, Martín Balsa, poniendo ahí blanco sobre negro, ¿no? Qué es lo que había pasado y lo que significa, o lo que significaba, digamos, esto que se había estado hablando en ese momento, ¿no? De la obediencia debida o hasta dónde se podía permitir, digamos, que se cometieran, digamos, delitos, diciendo, que acá no va todo eso, ¿no? El que comete un delito se tiene que hacer cargo de lo que hace y no, digamos, escudarse en que, fue una orden o que, estamos todos ahí, no sé qué pasó, digamos. ¿El año que fue? ¿2007? 1995. 95, claro. Claro, porque después no sé por qué se me vino el 2007. El 2007 fue la declaración de inconstitucionalidad de los... bien. Entonces estábamos en pleno menemato, donde claro, ya habían estado las leyes de impunidad. Claro. Sí. Bueno, agradezco a Balsa que realmente él lo haya dicho, porque es importante que este hombre haya tenido la conciencia. Por eso se dice, y espero que sea así, que nuestras Fuerzas Armadas ya no quieren que sean ser utilizadas por el poder económico. Exacto. ¿No? Entonces está bueno eso, me parece muy bueno. Que se hayan dado cuenta está bueno. Sí, sobre todo el representante en ese momento de este hombre, ¿no? Después ya,
Otra noticia de estos días es que se inauguró la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires. Y en esa inauguración hubo fuertes críticas a la política que viene llevando adelante el presidente Milei. La escritora Liliana Hecker, quien tuvo a cargo el discurso inaugural, dijo que nuestras universidades son desfinanciadas al punto de correr el riesgo de cerrar sus puertas y la investigación científica y tecnológica están siendo devastadas. ¿Tiene sentido celebrar la Feria del Libro en el país donde día a día crece la indigencia y la pobreza? Hay millares de despidos sin fundamento. La obra pública fue cancelada. La salud y la educación pública están en emergencia. Nuestras universidades son desfinanciadas al punto de correr el riesgo de cerrar sus puertas y la investigación científica y tecnológica están siendo devastadas. Esto decía la escritora Liliana Hecker y minutos después de este discurso inaugural también habló Alejandro Baccaro, que es el presidente de la Fundación El Libro y que es quienes están organizando esta feria del libro. Y de él tenemos un audio, ahí lo podemos escuchar, ¿verdad, Leo? Hablando de los problemas que ha tenido para llevar adelante esta Feria del Libro. No registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno Nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden vino de arriba. Pero esto no es todo. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Por lo tanto, todo lo atinente a su seguridad y de la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional. Entonces a Baccaro, siendo muy claro y hasta tirando ahí una chanza al presidente diciéndole que no hay plata y destacando que lo que va a hacer el presidente, para ir a la feria también significa un gasto que vamos a pagar todos los argentinos, ¿no? Porque cada vez que el presidente se moviliza para ir a algún lado, a donde sea, requiere todo un andamiaje de seguridad, de movilización, de fuerzas de seguridad, guardaespaldas y no sé qué cosas llevará, que es plata. Y si supuestamente no hay plata, no podría hacerlo. Evidentemente, dinero hay, lo que hay es una decisión del presidente actual, ideológica, de a dónde pone ese dinero o a dónde deja de ponerlo, ¿no? Parece que para todo lo que sea comunicación en redes sociales, en Twitter, etcétera, no hay una canilla cerrada, sino que
pase nomás y métanle, pero para todo lo que sea, bueno, educación, o en este caso, ¿no? La cultura, como es la Feria del Libro, hay una decisión de no financiar, o por lo menos de oponer reparos, digamos, la decisión de que el Banco Nación no sostenga o no aporte, no sponsoree esta Feria del Libro, es una decisión no solo política y económica, sino también ideológica, ¿no? También en estos días, ayer en realidad, se hizo una entrevista en el programa de la mañana de Radio Cacán con el escritor, filósofo Ricardo Forster, y me parecía interesante, digamos, rescatar algunos de los conceptos que tenía este escritor y este filósofo argentino, ¿no? De gran participación dentro de los gobiernos, digamos, kirchneristas. Así que ahí vamos a ver si escuchamos algunos de los audios. El 3, el que habla de la marcha, Leo. Por supuesto que todas las movilizaciones previas fueron importantes. Sí, fue importante la del 24 de enero, la del 8 de marzo, la del 24 de marzo. Fue importante el paro general de la CGT. Pero la marcha del martes tuvo un elemento muy fuerte, que es la transversalidad, el corte transversal de la sociedad, que puso en evidencia que una enorme cantidad de argentinos y argentinas tienen a la educación pública como un valor clave. Pero esto habría que agregar, porque muchos están ninguneando algo que es fundamental. Cuando hablamos de educación pública, no hablamos en abstracto, hablamos de un Estado que tiene que garantizar el acceso de la mayoría de los argentinos y argentinas a la educación pública. Hablamos de un Estado que tiene que garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. Hablamos de un Estado que tiene que garantizar el desarrollo de la investigación científica y el funcionamiento del CONICET. Pero hablamos también de un tipo de organización de la vida social, económica, cultural, que esté vinculada con un reconocimiento de lo público, y esto es antagónico, absolutamente antagónico al proyecto, tanto neoliberal de los años 90 como del macrismo, pero profundamente antagónico al proyecto anarcocapitalista que lleva adelante Milei, que en realidad es más capitalista que anarco, porque si fuera anarco por lo menos, y absolutamente plegado a los intereses de un pequeño grupo, que es el que estuvo los otros días con Milei en el Yao Yao, riéndose a carcajadas cuando Milei los declaró héroes por ser jugadores seriales. Bueno, esto es lo que está también en juego. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ponemos la educación pública como algo, como si fuera un diamante que está en un lugar totalmente apartado, que no tiene nada que ver ni contactos con lo que está en disputa políticamente en la Argentina, social y económicamente en la Argentina. No es casual que Milei y sus secuaces vayan contra la cultura, porque la cultura efectivamente ha sido y sigue siendo un ámbito de gestación de creatividad libre, de pensamiento crítico, de resistencia a las formas de opresión. Entonces ahí, por supuesto que hay una disputa también fundamental, y por eso también identifican a las universidades, donde el pensamiento crítico habita naturalmente las universidades, como el lugar del enemigo. Ellos consideran, ahora están tratando de acomodar el discurso. Hasta antes de ayer, Milei decía que los estudiantes de las universidades estaban descerebrados, que la educación pública en la Argentina era una gigantesca máquina de lavar cerebros, que los docentes eran una especie de, casi, no sé, ratas que andaban por el mundo sin saber qué hacer, que había una especie de colonización cultural y que ellos estaban dando la genuina batalla cultural para que la libertad se convierta en el atributo de las decisiones de los individuos, y que es mejor, como lo dijo ese amigo ultraliberal que tiene y que es diputado de la Nación, que es mejor que un padre pueda decidir que su hijo se quede trabajando en su taller que vaya a hacer la formación primaria, secundaria. Bueno, esa idea de desprecio que tienen sobre todo hacia la vida popular también, e incluso hacia las clases medias, porque lo que se expresó también el martes, y por eso también fue importante, porque una parte muy significativa de los participantes provienen de esas mismas clases medias, que en muchos casos votaron a Milei, pegándose un tiro en el pie. Bueno, ahora un sector de esas clases medias que votaron a Milei se dan cuenta de lo que ese voto significó
de autodestrucción de sus propias condiciones de vida. Sí. Entonces me parece que todo eso ha despertado y ha generado algo importante que habrá que ver cómo se sigue desplegando, de qué manera también se generan las condiciones para una oxigenación de las tradiciones políticas populares que necesitan también reconstituirse, refundarse, reinventar muchas cosas, porque digo, que Milei haya llegado a la presidencia de nuestro país nos devuelve un espejo sobre nuestra sociedad, que hay que mirarlo, aunque nos da espanto, hay que mirarlo también. Es verdad, Ricardo. Bien, escuchábamos entonces a Ricardo Forster haciendo una breve o más o menos breve evaluación de lo que significa o lo que significó o lo que significa, ¿no?, la marcha federal universitaria para nuestra sociedad. Bueno, también nos compartía Ricardo algo que también me interesaría, digamos, compartir antes de cerrar este bloque, que es lo que dice de los votantes, porque bueno, tenemos, ¿no?, como a los votantes de Milei hablando, tenemos como que solemos abordarlos como personas que no han sabido lo que hacían, que bueno, que fueron engañados, que bueno, como que no han sido del todo conscientes de lo que hicieron en la urna. Y bueno, me parece interesante abordar o escuchar lo que propone Ricardo Forster sobre, o cómo ve él esta masa que lo votó, bueno, de manera enorme, digamos, en el balotaje. Es el audio 5, Leo. Yo no soy de los que subestiman a los electorados, ¿no? Pues están muchos que han hecho el análisis diciendo, bueno, la gente que votó a Milei la votó por rencor, por desilusión, porque estaba mal económicamente, no fueron muy conscientes de lo que votaban. No, yo parto de la premisa de que el votante es alguien que ejerce libremente y a conciencia su voto. Por lo tanto, cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que votó. Sí creo que hay algunos que creyeron que estaban votando quizás alguna otra cosa, difícil imaginarlo, porque desde lo que Milei dijo a lo largo de toda su vida pública, ¿no?, esos 2 o 3 años que lo hicieron famoso en la televisión y en las redes sociales, su gestualidad, el modo como insultó una y otra vez a todos sus opositores, me parece que no vuelven a un votante de Milei un ingenuo que pueda decir, y yo no sabía, voté sin saber. Bueno, si hizo eso, me parece que es hora de que crezca un poco, que mire lo que le está pasando, y creo que seguramente algunos, sobre todo entre estudiantes, pues muchos estudiantes de las universidades públicas, que por distintos motivos, sería largo para quizás otra entrevista para que hablemos exclusivamente de eso, votaron a Milei. Y hoy están asumiendo quizás la conciencia, porque están viendo lo que está pasando, que ese voto es un voto que los ataca directamente a ellos. También habría que preguntarse, y esto tiene que ver con las provincias también, ¿no? La decisión, no sé si la palabra adecuada es mezquina, pero sí, sálvese quien pueda, de muchos gobernadores que eligieron desmarcarse de la elección nacional. Si no hubiera habido esa actitud de los gobernadores, es muy probable, siempre es contrafáctico esto, ¿no? Sí, pero que esos 3 puntos que faltaron en la primera vuelta se hubieran podido lograr. Bien, ahí escuchábamos entonces a Ricardo Forster, algo que también hemos dicho aquí en este programa respecto de las elecciones y la poca enjundia o la poca energía que pusieron muchos gobernadores, primero en desmarcarse o salir, digamos, de la elección general y hacer, digamos, la elección, digamos, cerrada provincial, y luego en el balotaje cómo miraron para otro lado, dijeron, bueno, ya está, ya hicimos lo nuestro, ya cerramos el rancho, y bueno, lo nacional
se la arreglan. Ya está nuestro invitado de tramas de la tarde, así que hacemos una pausa y ya regresamos para hablar de la marcha federal y de la educación nacional, de la educación pública, gratuita y laica. Estamos de regreso aquí en Tramas para hablar de la marcha del martes pasado. Habíamos propuesto, digamos, un análisis, como una especie de hipótesis, de decir, bueno, si el tema de la educación sería un imperativo categórico para la sociedad argentina. Este término imperativo categórico es un término acuñado por Immanuel Kant, que es un filósofo, y digamos, este término aparece en un libro que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de 1785, o sea, hace muchos años. Es un término que aborda la ética, ¿no? Desde dónde nos posicionamos nosotros o qué hacemos con nuestras acciones, ¿no? Digamos, si nos comportamos de una determinada manera para que alguien nos dé algo o para que no nos castiguen, o si hacemos lo que hacemos porque pensamos que eso es lo que la humanidad, digamos, debería hacer, ¿no? O sea, como si poniéndolo en esto de la educación, si alguien estudia, pero no por estudiar, sino porque si no estudia va a tener un castigo, ¿no? O va a tener una mala nota, o los padres lo van a retar por no aprobar, o si alguien estudia porque si aprueba, los padres le dijeron, bueno, mira, si aprobás te regalamos un viaje a Disney, o si, que digamos, serían, digamos, dos hipótesis en las que no se estudia por estudiar, sino que se estudia porque, bueno, hay otra cosa. El fin no es estudiar, sino el fin es evitar un castigo o tener un regalo, ¿no? Tiene mucho que ver con la psicopedagogía, este primer punto que estabas relacionando, con aquello del digamos, del premio y castigo. Claro, sí, posterior. Uh-huh. Claro, exactamente. Pero el imperativo categórico de Kant, y perdónenme, yo un poco adoro la filosofía, ¿no? Es lo que a mí me hace bien traducirlo hacia el resto. Si esto es positivo para mí, digamos, lo será para el resto. Y si esto es negativo para mí, lo será también para cualquier otro ser humano. Entonces el imperativo un poco habla de eso. Si esto es bueno, en la medida de lo propio, bueno, traducirlo en la medida de lo plural. Y lo que es negativo, bueno, anularlo en la medida que uno reconoce propio, anularlo en la medida de lo plural. Entonces uno llegaría a una especie de equilibrio moral tranquilamente a partir de su conciencia. Solamente con este imperativo, digamos. Claro, sí, la idea, digamos, de Kant es buscar una definición ética del comportamiento, ¿no? Y por eso, digamos, ponerlo como algo que, como bueno, él lo define como imperativo hipotético, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo algo, pero no por eso mismo, sino para lograr otra cosa, que no me castiguen o que me regalen algo, o si lo hago porque eso es lo que entiendo que hay que hacer, digamos. Y volviendo a esto de la educación, como diciendo, bueno, estudio, no porque si no estudio voy a tener una mala nota, o porque si estudio y me saco una nota voy a tener una recompensa, sino estudiar porque entiendo que el estudio o el conocimiento es un valor en sí mismo. Exacto. Más allá de que pueda tener un castigo o una recompensa. Y esto llevado al tema de la marcha, digamos, lo que me preguntaba era si
si esta marcha multitudinaria que hubo el martes, digamos que fue aquí en Catamarca, también se replicó en Belén, en Andalgalá, y creo que en cada capital de todo el país, fue enorme, digamos, lo que ocurrió en Cava, no significa eso, digamos, que la sociedad, digamos, toda, una mayoría importante, entiende que la educación es un valor que tiene un valor en sí mismo y no como a un medio para conseguir, digamos, otras cosas, ¿no? Cuestionado o infravalorado por un gobierno, que es lo que está haciendo y que fue el motivo de la marcha, y por eso es que hoy está invitado y está aquí en la mesa nuestro amigo, filósofo, doctor Luis Reyes, así que bienvenido, Luis, a Tramas. Y gracias, bueno, Roberto, gracias, Albita, por invitarme. Y bueno, ¿qué pensabas? ¿Cómo viste? Bueno, estuviste en la marcha, bueno, y nos cruzamos, es más, hablaste también en la marcha. ¿Qué viste de toda esta movilización? Bueno, respecto a lo que vos decías y a esa cosa de traerlo acá, pobre Can, yo creo que, entre otras consideraciones que se pueden hacer, es que tanto la educación como la salud públicas están profundamente asumidas, arraigadas como propiedad del pueblo argentino, ¿no? Sí. La educación como fundamentalmente como vehículo de promoción social, ¿no? Yo lo tomo así mucho más sí, crasamente, no voy tanto al valor en sí al que vos te referías, ¿no? La educación es el gran vehículo de promoción social, y así es visto por la sociedad, y la educación y la salud, que es la conservación de la vida, del bienestar básico, ¿no? Sí. Ahora, a mí me parece que lo interesante a tener en cuenta acá es esa gran contradicción, ¿no? Entre quienes apoyamos la educación pública, democrática, con valores solidarios, y quienes se oponen o se resisten a ella, ¿no? Yo creo que en definitiva es el gran cisma o grieta que hay entre los argentinos desde siempre, ¿no? Y que en el caso de la educación tiene una cantidad de hitos, de antecedentes. Esto que está pasando ahora ha pasado de diversos modos. Sí, hace un rato hablábamos de Juana Manso, digamos, porque también había un aniversario y una efeméride, y de ese intento, digamos, de construir una educación plural, donde fueran educadas las mujeres, no solamente los varones. Claro. Hubo intentos, progresivos e intentos regresivos, ¿no? Sí, así, golpes en un sentido y golpes en otro sentido. El del 18, por ejemplo, claro, en Córdoba, siempre tan contradictoria, claro, fue justamente un intento de cuestionar esa universidad elitista, arancelada para unos pocos, aristocrática, como era en ese momento, ¿no? Después, la gratuidad de la enseñanza recién se va a consumar, claro, con Perón en el 49 fue un decreto, ¿no? Ni siquiera fue algo discutido así fue un decreto, como son generalmente, como se han realizado, quizás lamentablemente, yo diría que más del 50 o del 60% de las grandes transformaciones en nuestro país y en el mundo, ¿no? Siempre de algún modo imponiendo una voluntad, ¿no? Porque cuando se ha abierto así el debate a todo amplio, abierto, digamos, pesan los más fuertes, pesan los más poderosos, generalmente se detienen las reformas, ¿no? Tiene que venir un grupo de avanzada que represente intereses revolucionarios para imponerla, ¿no? Como fue en este caso. Igual pienso que esa imposición no es tan imposición, porque me parece que en ese momento o en esos momentos había un respaldo social enorme a ese
ese gobierno, ¿no? Claro, cómo se entendía la clase obrera organizada, ¿no? Que fue el primer gran logro de Perón y que le permitió avanzar con cosas como esta, ¿no? Pero había un respaldo, más allá de que se lo impusiera de esa forma, me parece que estaba el respaldo del pueblo para poder hacerlo, digamos, pues, ¿no? Bueno, y después el golpe del 55 fue también un retroceso, fue volver al arancelamiento, volver a los ingresos, a la fiscalización ideológica de la docencia, de la enseñanza, y después con el 73 vuelve de algún modo, ¿no? Claro. Un avance. Yo me acuerdo porque yo estaba en la universidad en ese tiempo, el entusiasmo con el ministro Tayana, fue un momento realmente en que los estudiantes, incluso yo me acuerdo que los estudiantes tomaban las universidades en ese momento para asegurarse los cambios, no para oponerse a la sino para favorecer, de que los sectores conservadores que estaban allí, que venían ya desde la época de Onganía, ¿no? No se instalen, no se aferren, no dañen el patrimonio de la universidad, ¿no? Por eso nos acordamos siempre de Alconada, que trascendió a varios gobiernos y también llegó hasta Alfonsín, ¿no? Esos son los conservas que hasta Alfonsín llegó a Alconada, ¿no? A Aramburu, ¿no? Con la revolución y eso. Sí, claro. Esos estamentos quedan intactos, ¿no? Claro, incluso que atraviesan hasta gobiernos populares, como... ¿qué es lo que vino después de Tayana? Vino la misión Ivanišević, ¿no es cierto? Muere Perón, empieza el 74, en el 74 todo el retroceso de las medidas de avance democrático, sociales, que se habían dado especialmente en la época de Cámpora, en ese breve interregno del camporismo, ¿no? Y Ivanišević había sido ministro de Perón en la primera presidencia. Digo, no es un recién llegado ¿no? Y vino a imponer lo que él llamaba la depuración ideológica en las universidades. A mí, que era militante, peronista, ya en ese tiempo, me echaron de la universidad. Claro. Echaron al 30% de los docentes universitarios. Y quiero decirte, son esos, como dices tú, Albita, ¿no? Esos personajes enquistados en la educación argentina con ideas sumamente conservadoras, sobre todo de una gran desconfianza. Parece mentira, pero son educadores con una gran desconfianza a los libros, al pensamiento, al diálogo. Porque aquí, si pensamos, por ejemplo, este momento, ¿no? Y esto es válido para todos los momentos en que ha retrocedido la educación popular, pública en nuestro país, no es solamente lo que molesta, lo que perturba la gratuidad de la enseñanza, el gasto que implica educar a la totalidad de los argentinos, y no solamente a los que la pueden pagar. No es ese solamente el problema. El problema es que el conocimiento genera ideas críticas, genera racionalidad, genera solidaridad, genera nacionalismo, porque cuando vos empiezas a conocer la historia de nuestra patria, empezás a darte cuenta quiénes son sus héroes y quiénes son sus adversarios. Claro. Empezás a darte cuenta cuándo la patria, el pueblo ha perdido, cuándo ha ganado, y entonces empezás a tomar posturas propias que no son la de los medios de información monopólicos, que no son la de los mensajes autoritarios de los gobiernos. Es decir, que es perturbador, es molesto, es un callo en el zapato tener un pueblo instruido, un pueblo lector,
un pueblo con cultura, ¿no? Exactamente. Un por eso la agresión que tiene el gobierno nacional precisamente esto, el campo, ¿no? El campo cultural, el campo de la educación. Parece que hay ahí una intención que no sé si vos podés hacer un parangón, digamos, con lo que han hecho, bueno, un poco lo venías nombrando, ¿no? Pero bueno, las dictaduras han ido siempre a esos lugares, ¿no? A prohibir libros, a prohibir películas, a prohibir música y a generar una educación elitista, chiquita. Claro, ese fue, sobre todo fue el programa de Onganía, ¿no es cierto? El tema de la infiltración de las ideas antinacionales, como llamaban ellos, que antinacional también, ¿no? es no estar plegado al conservadurismo, que en este momento ya no ligado tanto a Europa, sino a los Estados Unidos. Sí. Y la novedad de este ataque a las universidades es que ya se hace desde el neoliberalismo, es decir, que no era la postura de nacionalista, entre comillas, como era Onganía, todos esos planteos, que lo que les molestaba era la izquierda, la zurda en la universidad, sino que ahora es la zurda, pero además el gasto que implica la universidad. ¿Cómo vamos a gastar en educar al pueblo? ¿Cómo vamos a gastar en los cabecitas negras? Y en, los inmigrantes, y en los inmigrantes que empezaron a poner desde el periodismo hegemónico bien pagado con el tema de nuestros hermanos cercanos, ¿no? Con los inmigrantes cercanos, que quieren decir que le paguen el arancelamiento, una cosa así plantearon, y dijeron no los demás estudiantes, no es así, porque es un porcentaje menor. Claro, y sobre todo porque son estudiantes de la patria grande. Exactamente. Es decir, porque ya desde Sarmiento, que trajo las mises a educar y a formar maestros acá, la idea es importar educación colonialista, ¿no es cierto?, sobre todo en los últimos tiempos de economistas neoliberales, importar lengua, cine, cultura extranjera, meterla en la educación, pero no permitir que entre el pueblo es decir, el problema un problema ya planteado desde comienzos del siglo pasado, ¿no es cierto?, cuando plantearon, bueno, hace falta producir y por ahí nos está faltando gente, entonces abrimos la inmigración. ¿Y qué pasó? Fracasó eso, mejor dicho, la contra de todo ese proyecto de poblar de Argentina fue que vinieron los trabajadores, los pobres de Europa, y con ellos vinieron las ideas socialistas, anarquistas en el verdadero sentido de la palabra, verdaderos libertarios. Claro, y eso es el problema también que se da con a quienes de afuera vamos a permitir que entren en nuestra educación, ¿no? Sí. Ahí es como una regresión al programa agroexportador, ¿no? Digamos, no solamente de materias primas, sino también de conocimiento, ¿no? Como que no tenemos que ser capaces de producir nuestro propio conocimiento, sino también importar todo el conocimiento de afuera y ser nada más que absorbedores de ese conocimiento de afuera, y como si hubiese una incapacidad de vernos, de estudiarnos, de interpretarnos a nosotros mismos, ¿no? Me parece que va por ese lado. Los que fueron capaces de hacer esa gran síntesis, ¿no? Por empezar, el primer gran ejemplo es San Martín, ¿no? Que San Martín es un hijo, por un lado, de las ideas revolucionarias, antiautoritarias de Europa, pero por otro lado, de la tradición social, popular, indígena de América, y él intentó justamente unir esas dos vertientes, ¿no? Que es lo que van a hacer después también los pensadores del llamado pensamiento nacional argentino, ¿no? A partir de Ugarte, del mismo Rojas, y que se va a contraponer a la llamada generación del 80 que nos llenaron de sus libracos en nuestra educación, ¿no es cierto?, y que era bien fuertemente conservadora, Joaquín B. González, Sarmiento, todos ellos, ¿no es cierto?
Ahora, la marcha, volviendo a la marcha, vos ves que qué consecuencias podés ver de esta masividad, de esta cantidad de gente que participó, que no podemos decir que todos están en contra de Milei. Seguramente ha habido muchísima gente que ha participado de esa marcha, que ha votado efectivamente a Milei, que capaz está de acuerdo con muchas de las políticas que está llevando adelante, o que dice, bueno, entonces, ¿no? que está de moda ahora decir, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo. ¿Y qué consecuencias ve, digamos, que puede tener, o qué impacto puede tener en la dirección que está tomando el gobierno nacional respecto en particular de la educación? Pero bueno, la educación como algo que está dentro de un combo enorme económico. Sí, yo respecto a las reacciones del gobierno, Roberto, soy muy pesimista, porque además, si no, sería no ser realista, ¿no? Uh-huh. Este gobierno es antidemocrático, este gobierno no le importa la democracia. La marcha fue una expresión de la democracia. Sí. Es uno de los instrumentos que tiene la democracia, es justamente el manifestarse en la calle, y que dentro de un sistema democrático este instrumento tiene que tener, cuando es ejercitado como ha sido en el caso de la marcha, tiene que tener sus consecuencias, es decir, la democracia tiene que darle una respuesta. Sí. Pero esta democracia está tomada y entonces esas expresiones democráticas como es la de la calle, a este gobierno, es mi impresión, uh-huh. no le mueven casi los pelos. Para mí, uno de los aspectos importantes de los logros de esta gran marcha es el de que justamente eso que vos señalabas, hemos empezado a estar juntos, uh-huh. sectores políticos, sectores culturales, que sí. veníamos estando separados, ¿no? Sí. Yo creo que en una gran medida artificialmente, es el divide y reinará que han logrado sí. imponer en nuestro país. Pero fíjate lo que, por ejemplo, lo que pasa en las legislaturas, ¿no? A nivel nacional. ¿Por qué un enorme sector del radicalismo, con toda su tradición democrática, sí. republicana, no fue al recinto ahora cuando tratar la movilidad jubilatoria y el presupuesto universitario el día siguiente de la marcha? No fueron porque quienes habían convocado era el peronismo. Sí. Es decir, simplemente por ese prejuicio, no, nosotros con ellos no vamos a ir. Entonces, aunque sean barbaridades las de Milei, aunque la mitad de lo que está proponiendo con la ley bases sea profundamente irritativo para el pensamiento republicano radical, sin embargo preferimos ir con ellos para no estar con el nefasto peronismo. Bueno, yo creo que en esta marcha hemos estado juntos, ¿no? Hemos estado juntos. Por eso, por ejemplo, a mí acá en Catamarca no me cayó bien el que lo silbaran tanto a Marchioli cuando dijo sus palabras del dirigente radical, sí. porque para mí es muy significativo que estén el radicalismo en una marcha con una demanda popular claramente, profundamente antimileísta, como fue la marcha, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí hay como también una forma de verlo, que es verlo como una cuestión oportunista, ¿no? Digamos, ponerse ahí, hablar en la marcha y después seguir haciendo lo que vienen haciendo, que es sentarse cada vez que Milei dice vamos a poner la ley base, vamos a poner el DNU, y levantar la mano para respaldarlo. Sí, digamos, sí, pero aún así, ¿no? Cuando un oportunista viene
a una marcha tuya, viene y está ahí, y luego la marcha lo va empujando, y el tipo ya, quiero decirte, yo creo en esos procesos, ¿no? Siempre me ha chocado mucho ese purismo, por ejemplo, de los trotskos, de los trotskistas. No, vos tenés esta pequeña diferencia, salí, vos no tenés la pureza de política, táctica que tenemos nosotros, pues más, te corremos a escupitajos. No. Yo creo que estamos en un momento en que hay que construir la unidad, en primer lugar democrática, ¿no? Porque acá se está vulnerando profundamente la democracia, en segundo lugar popular, y vamos más allá, ¿no? Que vamos a recuperar lo antiimperialista, las ideas sociales, es decir, el socialismo es una idea regulativa de lo mejor del peronismo. Sí. El buen peronismo o lo mejor del radicalismo más progresivo ha incorporado las ideas de la Revolución de Octubre y de Rosa Luxemburg y de los socialismos, los diversos socialismos del mundo. En el mundo actual no tenemos otra que ponernos de acuerdo para que la naturaleza no sea vulnerada, para que los derechos de todos sean respetados, para que todos puedan vivir en un mundo al que les sobran alimentos y sin embargo hay gente que se muere de hambre. Entonces, eso que pasa en las universidades, sí que hay ideas de carácter social y de carácter nacional, sí, y las defendemos, que esas ideas son revolucionarias, sí, no tenemos que tener vergüenza y taparnos de nombrar la palabra socialismo, la palabra revolución, la palabra derechos populares, derechos de todos, porque es tan grande el ataque, la descalificación, que terminamos ahí con miedo y viendo a ver qué podemos decir, qué no. Tenemos que hacerlo, pero al mismo tiempo respetando el que en este momento estamos en un momento de volver a unir las fuerzas democráticas en nuestro país. Estamos hablando con el doctor Luis Reyes, conversando un poco sobre la marcha federal universitaria. En esto que creo que recién un poco lo nombrabas, ¿cómo ves esta regresión ideológica que propone Milei al hablar de zurdos como los responsables de todo, parece que de todo, los males, digamos, de la Argentina y en particular de la educación, ¿no? O sea, el mismo día que se hacía la marcha, hace una publicación diciendo, bueno, que todos los que marchaban ahí en esa marcha, los que estábamos en las calles, éramos todos zurdos y marchamos por eso, por zurdos, no porque nos preocupara la educación o no porque entendiéramos que la educación debe ser pública, gratuita y que debe llegar a todos. Esa cuestión ideológica, no sé si macartista, de separar la sociedad, ¿no? O si sos zurdo, no tenés cabida y todo lo que esté en contra de lo que yo propongo es zurdo. No sé si lo ves así o si esa interpretación la ves. Yo tendría una cierta ambivalencia respecto a esto, ¿no? Porque por un lado, esto que te decía recién, y en ese contexto de recuperar las identidades, ¿no? Sí. En las que nos reconocemos, ¿no? Que es algo que viene desde la Revolución Francesa. Sí. Ahí empieza lo de izquierdas y derechas, ¿no es cierto? Los jacobinos y los más liberales, porque se sentaban a la izquierda, pero los que se sentaban a la izquierda eran los que tenían posturas más radicalizadas, ¿no es cierto? Revolucionarias. Y en ese sentido, lo que dice Milei ni siquiera nos tendría que molestar tanto, siempre que no estemos en un régimen policíaco, ¿no es cierto? Y que entonces, bueno, nos dijeron zurdos, claro, ¿no? Ya luego nos van a venir a buscar y nos van a meter presos, ¿no? Sí. Si no es así, por un lado, eso
A mí no, mira, yo no tengo problemas con lo que me digan zurdo, ni que me digan indio, ni que me digan populista, ni que me digan zurdo, ni que me digan peronista, porque asumo toda esa... Sí, listo, soy eso. Todo ese lado, ¿y ¿no qué? es cierto? Claro. Por otro lado, si eso es buscando sectarizarnos, un poco lo que vos sugerías, ¿no? Si es un poco decir, no, fíjese estos... Cuidado con estos, claro, que son los conspiradores, rusófilos, qué sé yo. Ahí sí tenemos que tratar de salir a enfrentar esto y decir, no, nosotros estamos con las demandas que en este momento, las haga consciente o no, son las demandas del pueblo argentino, ¿no es cierto? Que es educación popular, nacionalista, gratuita, laica, americanista, laica, que son reivindicaciones que son mayoritarias en nuestro país. Entonces no me vengas que yo por los zurdos, sí, los zurdos estamos con esto, pero también es solamente los hay zurdos, un consenso mucho más amplio que el de los que se reconozcan como zurdos, ¿no? Luis, vos mencionabas que no bajaron para hacer quórum para tratar el tema de jubilados o jubilatorias y con respecto a el presupuesto universitario. Bueno, entonces el DNU sigue vigente, ¿no es cierto? Sigue vigente el DNU, nada más que con algunos fallos judiciales para determinadas gente que se acercó, ¿no es cierto?, haciendo un planteo, ya sea las prepagas, cada uno se presentó colectivamente o individualmente y se obtuvieron el tema de la reforma laboral, que lo va frenando un poco los fallos judiciales, ¿no es cierto?, el parte de esa famosa ley ómnibus, digamos, o el DNU. Pero más allá de esa situación que es la manifestación en las calles de los estudiantes, suponte tenés un boleto estudiantil, está bien, podés llegar hasta la universidad, pero nosotros tenemos nuestros comprovincianos que viajan y tienen que establecerse, ¿no es cierto? Y lo que sale, comer, el alquiler y eso, yo creo que la disposición de este gobierno es cerrar de alguna manera, más allá de que tengas un boleto estudiantil, que siga siendo gratuito, digamos. ¿Cómo ves eso? La manifestación sí se ha manifestado a través de las universidades, pero acá yo como soy también un poco así negativa respecto de lo que realmente va a hacer el gobierno, porque va a frenar la llegada de los estudiantes a la universidad poniendo lo otro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un proyecto de limitar todo, limitar los trabajadores, limitar las industrias. Es un proyecto más dirigido al capital financiero, más dirigido a achicar la economía nacional y dirigirla en un cierto sentido, que es el sentido de los grandes monopolios ligados con los capitales extranjeros, internacionales, ¿no? Y en ese sentido sí hay que achicar, porque además, ¿a dónde van a ir a trabajar esa multitud de egresados de las universidades? Sí, estamos achicando la industria, estamos achicando las pymes, estamos achicando los comercios. Sí. Bueno, está ahí a punto lo público. A punto de tratarse la nueva ley base, la nueva ley ómnibus, que es mucho más chica que la anterior. Ayer la estuve mirando, dando una mirada así muy rápida, pero es prácticamente la misma ley que la anterior. Se busca habilitar el lavado de dinero. Son héroes los que fugan. Sí, fugar ahora, digamos, poder volver todo lo que, blanquear, digamos, todo ese dinero fugado, la eliminación del Fondo de Garantías del ANSES, la privatización de las empresas públicas. Es prácticamente el mismo proyecto que anterior, nada más que, bueno, ahora supuestamente con una alianza más fuerte con el radicalismo para
para aprobarla, ¿no? Sí, y sobre todo, quizás lo más peligroso, Albita, Roberto, que tú, Albita, mencionabas al DNU, es de las facultades que le da al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque entonces puede avanzar mucho más allá de lo que diga la ley ómnibus, ¿no? Exacto. Justamente se ha achicado un poco esto de las prerrogativas en la ley base, llamada ahora, pero uniendo estas prerrogativas de la ley base con las del DNU, tiene el campo orégano para hacer y deshacer, ¿no? Todo sin pasar daño por el Congreso. Exacto. Que ya ha comenzado a hacerlo más o menos ilegítima o ilegalmente, ¿no es cierto?, con estos acuerdos de bases, de intromisiones, ¿no es cierto?, tanto en la Triple Frontera como en la Patagonia con el ejército, con el Pentágono, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Es decir, podemos... No sé si nos podemos imaginar las cosas que puede llegar a hacer este gobierno, este enloquecido de ultraderecha, ¿no es cierto?, con las prerrogativas que le da el DNU y la ley ómnibus, ¿no? ¿Es ideológico o hay un principio mesiánico, religioso? Bueno, no sé si viste algo de eso. Mira, yo voy a decir algo quizá muy poco político, ¿no? Pero yo creo que la derecha, o particularmente la ultraderecha, se asienta sobre una disfunción psicológica, ¿no? Sí. Yo creo que se asienta sobre la imaginación, ¿no es cierto?, de que todos y todo es adverso a mí, que entonces tengo que asegurarme posiciones de privilegio y de poder que me acorazen contra la multitud, contra todos los demás, ¿no? Y me parece que eso es esa actitud psicológica básica es la que sustenta las ideologías de derecha, que son anti-extranjeros, anti-pobres, anti-pensantes, anti-cultos, anti-artistas. Sí. Sí, bueno, lo hitleriano, ¿no? Digamos, esa definición de si no haces si no pensás como yo, sos, digamos, claro, bueno, carne de cañón. Charles Chaplin lo caracteriza psicológicamente, y es tan creíble esa caracterización que hace de Hitler Chaplin, ¿no? En tiempos modernos y en otras expresiones. Películas. Bueno, no sé si alguna cosa más para decir. Sí, una más antes de que nos vayamos. Ahora en un rato, a las 7 de la tarde, se hace un evento acá en el sindicato de ATE. Vamos a estar hablando de memoria y sindicalismo. Hay una catamarqueña que se llama Rosario Gudelia Aredes, nacida en Pomán, que viaja cuando era chica a Unquillo. Allí empieza a trabajar en casas de familia, luego entra a un frigorífico que se encuentra allí. Trabajando en el frigorífico empieza a tener un desempeño sindical, y cuando comienza la dictadura, evidentemente ya estaba vista, marcada. A los 2 días del inicio es secuestrada y es una de las desaparecidas de estos 30.000, o de la cantidad 30.400, por ahí se dice. Bueno, es una más de las desaparecidas argentinas durante la dictadura. Vamos a estar hablando con el hijo, que se llama Antonio, que estaba junto a su madre cuando fue secuestrada, tenía 10 años. De esto, porque se da, digamos, la casualidad o no, que Antonio también es un representante sindical de ATE, de ahí de Unquillo. Así que, bueno, vamos a estar intentando reconstruir esta historia de las desapariciones nuestras, digamos, de aquí de Catamarca, y de, estos
trabajadores y sindicalizados o con protagonismo sindical. Esto va a ser ahí en el sindicato de ATE, ahí en Ayacucho y Prado 210. Sí, Ayacucho y Prado, ahí, que es un sindicato, un lugar que está ahí medio transitorio porque están haciendo el sindicato en otro lugar. Así que, bueno, Luis, te agradecemos muchísimo esta conversación y que hayas estado aquí. Siempre es un gusto tenerte, siempre es un gusto charlar con vos en todo lugar. Así que, bueno, gracias por para estar. mí también es un gustazo, ¿no? Son y siempre es bueno son muy debatir. lindos ustedes acá, este trío de ustedes acá. Es genial, ¿no? Porque es genial sobre todo porque es bueno encontrarse con gente con la que compartimos ideales, ¿no? Sí, sobre porque todo podemos discutir, este momento, ¿no? nuestra Podemos parte, debatir. Ideales, sentimientos, ¿no? Sí. Porque eso nos hace sentirnos menos solos, más plenos, más contentos también, porque en definitiva es una forma de felicidad encontrarse con los compañeros, ¿no? Yo acá me siento entre compañeros con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, profe. Gracias al profe en Introducción a la Filosofía. Tuve que aprender algo. Gracias, Luis. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, nos despedimos y nos encontramos entonces el próximo viernes aquí en Cacán FM en otro programa de tramas que ya será el 71. Hasta la próxima. Chao, chao. El martes fue la marcha más concurrida contra el gobierno. Mientras cierran el Inca, aumentan servicios y planchan sueldos. Pero queda un consenso que todo el mundo pueda estudiar y que esa educación acá sea gratuita y de calidad. ¿Cómo dice? Marcharon desde la UBA, vinieron desde la marcharon desde la UBA, vinieron desde la